Buenas noches, en esta oportunidad voy a hablar sobre la competencia de mercado y la falla de mercado. Soy el alumno Hinche Gutiérrez Juan David en el curso Análisis de la Microeconomía. Concepto. En la economía se entiende por competencia aquella situación en la que existe un indefinido número de competidores y vendedores que intentan maximizar su beneficio o satisfacción. Así los precios están determinados únicamente por la fuerza de la oferta y la demanda. La competencia es inherente a las relaciones entre los agentes económicos en el mercado de una economía de mercado, constituyendo el fundamento de la economía bilateral. De hecho, se considera que una empresa es competitiva en la medida que es capaz de resistir la competencia de otras compañías en el mercado. En un mercado competitivo, las empresas deben bajar sus precios a fin de estimular al máximo las decisiones de compra. Así, los productores y comerciantes no obtienen amplios márgenes de beneficio. Bajo esta perspectiva, la competencia perfecta, régimen hipotético descrito de los economistas clásicos, se compone de una convergencia de múltiples condiciones. En primer lugar, se parte de la idea de que el mercado, los agentes presentes, vendedores y compradores, son numerosos y sus fuerzas impiden el surgimiento de las desigualdades muy acentuadas, de modo que ninguno puede imponer sus objetivos. Es más, la homogeneidad y la divisibilidad de los productos expuestos permite comparar y sustituir en el tiempo y en el espacio los bienes presentados a la venta. Tenemos en el cuadro la falla de mercado, la ausencia de la competencia, externalidades, mercados incompletos e información asimétrica. Tipos de competencia. En realidad, las comprobaciones históricas sobre el mercado revelan la prevalencia de la competencia imperfecta, en la que algunos agentes pueden en determinados momentos ejercer fuertes presiones en el proceso de ajustes entre la oferta y la demanda. En otras palabras, la dinámica de la competencia, cuyos dos extremos son la competencia perfecta y el monopolio, corresponden a las condiciones en la competencia imperfecta que pasando del oligopolio por pocos vendedores y numerosos compradores al oligopsonio, gran cantidad de agentes de oferta y pocos demandantes. Esto demuestra la rigidez de las estructuras del mercado. Tenemos la competencia perfecta y la competencia imperfecta. En la competencia perfecta nos dice que cada vez habrá mejores productos a mejor precio y que nuestra calidad de vida será mejor cada día. Y en la competencia perfecta se encuentra el monopolio, entre otros. La competencia perfecta nos dice que hay muchos compradores y vendedores que ofrecen un producto indiferenciado. Además, se asume que no existen barreras de entrada o de salida de mercado. Tenemos en el cuadro la competencia perfecta y como también el monopolio, el cargador, precio, eh, tenemos también la demanda y la oferta. El celeste nos representa el excedente del consumidor, el naranja el excedente del productor y el amarillo la pérdida social neta. Competencia imperfecta. El monopolio. Nos dice que hay un oferente y muchos demandantes. Monopsolio, hay un comprador y muchos oferentes, lo opuesto al monopolio. En duopolio, hay dos oferentes y muchos compradores. En duopsonio, hay dos compradores y muchos vendedores. En oligopolio, hay pocos oferentes y muchos demandantes. Y en oligopsonio, hay pocos compradores y muchos oferentes. Los gobiernos y la competencia. Por su lado, las entidades públicas han tratado de reaccionar contra el estrangulamiento de la competencia, creando una legislación relacionada con las normas Artitrust. Sin embargo, este intento choca con la evolución general de las economías modernas. Así, los estados quedan atrapados entre el deseo de sustentar su industria nacional frente a empresas extranjeras muy competitivas y su voluntad de proteger a los consumidores, al intentar mantener cierta competencia de mercado nacional para estabilizar los precios. Intensidad de los competidores. A medida que la intensidad de la competencia sea mayor, la posibilidad de obtención de renta superior también es menor y por tanto el atractivo de la industria disminuye. Dicha dinámica viene determinada por número de competidores y equilibrio entre ellos, barreras de movilidad que nos dicen que son obstáculos o dificultades que impiden a las empresas moverse de un segmento a otro dentro de una misma industria. También tenemos ritmo de crecimiento de la industria que es emergente en crecimiento o maduras o en declive. Barreras de salida, ¿no? Es que son factores que impiden o dificultan el abandono de una industria. Intensidad de los compradores. Estructura de costes de empresa.
Un mayor peso de los costes fijos sobre los costes variables impulsa a las empresas a operar en plena capacidad para intentar reducir los costes medios. De esta forma se incrementa la competencia al incrementar los volúmenes de producción y forzando su venta en el mercado. Diferencia de productos. A mayor diferenciación de productos, menor será la competencia y así viceversa. Costes de cambio. Se refiere a costes de un cliente tiene que cambiar de proveedor. Por ejemplo, en el sector de las telecomunicaciones, los clientes tienen costes de permanencia en la compañía, pero una vez estos desaparecen, el cliente tiene la libertad de cambio a coste cero. Capacidad productiva instalada. Dice que son ajustes en la capacidad productiva instalada que obligan a muchas empresas a realizar movimientos competitivos o agresivos para dar salida a grandes volúmenes de producción. Diversidad de competidores. Se da cuando los competidores difieren en tamaño, estrategias y otros, se intensifica la competencia. Intereses estratégicos. A medida que que los objetivos de las empresas sean parecidos, la competencia se intensifica. Características de la competencia en el mercado. Nos dice que dependerá de varios factores como las barreras de entrada, la estructura de costos y otros elementos que detallamos en el apartado anterior. Los compradores y vendedores podrán influir más o menos en la determinación del precio del mercado. Nos dice que también el gobierno suele vigilar la competencia para proteger al consumidor. Ejemplos, tenemos un caso uno y un caso 2. En el caso uno dice que se suele decir que el mercado financiero es aquel que más se acerca a la competencia perfecta porque hay muchos compradores y vendedores. En el caso 2 los servicios de telefonía suelen ser ofrecidos por unos pocos operadores. Esto se trataría de un oligopolio. El rojo representa al 100%, que es el caso uno, y el verde representa al 70% del caso 2. Fallo de mercado. Un fallo o falla de mercado es una situación que se produce cuando el mercado no es capaz de asignar los recursos de forma eficiente. En economía, el sistema de precios de un mercado competitivo es capaz de abastecer todos los bienes y servicios de una economía. Sin embargo, existen algunas situaciones donde esto no es posible. Esto se conoce como fallos de mercado. Lo contrario al fallo de mercado sería el fallo del Estado. Fallo de mercado. 1. Se produce cuando el mercado no es capaz de asignar los recursos eficientemente. 2. En las economías mixtas, el mercado interviene para corregirlos. 3. Reducen el bienestar social. 4. Nos da desabastecimiento en un determinado producto. Intervención del gobierno para corregir los fallos de mercado. En una economía mixta, como en la que vivimos, parte de las decisiones se toman por los ciudadanos y parte por el gobierno, dado que existen ciertos fallos de mercado inevitables. La intervención del gobierno en el mercado se justifica. Tenemos la forma de intervención del mercado. Se da mediante la producción pública, como también por la producción privada con impuestos y subvenciones, que estos van destinados a fomentar o desalentar ciertas actividades. Tenemos también la producción privada o con regulación estatal, que esto se encarga de garantizar que las empresas actúan de forma como las que se desean. Intervención del gobierno para corregir los fallos de mercado. Ausencia de la regulación. El sector público regulará los mercados con normas tanto nacionales como internacionales, así para favorecer el desarrollo de la economía. Desigualdad de la distribución de la renta. El sector público contratará con un político fiscal con la implantación de impuestos progresivos. Inexistencia de determinados bienes en el mercado. Algunos bienes dice que pueden no ser rentables para empresas privadas y por ello el sector público intervendrá produciendo bienes públicos. A estos bienes no se les aplica el principio de exclusión. La oferta de ese bien es conjunta, es decir, cuando se facilita un sujeto, ese bien o servicio queda a disposición de los demás. Por ejemplo, si se pone una farola a la puerta de su casa, la luz estará disponible para cualquiera que pase por ahí. Tenemos aquí que podría ser un fallo de mercado puro o fallo de mercado no puro. Externalidades negativas. Se da cuando se generan costes sociales al ejercer la actividad que produciera unos bienes o servicios, causando efectos negativos sobre la economía y sean superiores al costo privado. El sector público sanciona a quienes producen estos tipos de bienes o servicios. Por ejemplo, una planta química que vierte sus residuos al río contamina el agua, perjudicando así a los agricultores. También cabe destacar la existencia de externalidades positivas.
Se producen beneficios sobre terceros y en el sector público interviene concediendo subvenciones y ayudas. Monopolio. El mercado tiende a ser solo una empresa, por ello el sector público lo regulará ofreciendo la libre competencia, estimando la existencia de muchos vendedores competitivos. Cuando existe un monopolio, la cantidad producida es menor y el precio es mayor que en el caso de la competencia perfecta. Lo anterior beneficia directamente al monopolista que tiene más utilidades, pero perjudica a los consumidores. No obstante, esto no es suficiente para afirmar que el monopolio es ineficiente, ya que ahora solo hablamos de un traspaso de beneficios y valorar esto puede ser subjetivo. Sin embargo, también efectivamente existe una pérdida de eficiencia del monopolio que es completamente objetiva. Cuando el monopolista produce una cantidad inferior de la competencia perfecta, existen varios niveles de producción en donde hay individuos dispuestos a pagar por una cantidad más de lo que le cuesta al monopolio producirla. De esta forma, si el monopolista pudiera vender unidades adicionales sin bajar el precio de las unidades que anteriormente vendía, existiría la posibilidad de la mejora en el sentido Pareto. Esto es aumentar el bienestar de alguna persona sin que se perjudique a otras. En el siguiente gráfico podemos ver la pérdida de eficiencia causada por el monopolio. El área de color naranja es la pérdida de bienestar causada por el monopolio, ya que se deja de producir unidades cuyo costo es menor a lo que están dispuestos a pagar junto con sus consumidores. Externalidad. Una externalidad es una situación en la que los costes o beneficios de producir o consumir un bien o servicio no se reflejan en su precio de mercado. Visto de otro modo, las externalidades son efectos secundarios, buenos o malos, que se producen cuando una empresa o una persona realiza actividad y no asume todos sus costes de la misma, a todos los beneficios que le podría reportar. Tipos de externalidades. Externalidades negativas. Surge cuando no se asumen todos los costes de un efecto negativo. Hablamos de externalidades negativas cuando, por ejemplo, una empresa contamina su entorno o una empresa arroja basura de calle. En estos dos casos se genera un coste social, ya que toda esta sociedad por igual la sufre consecuentemente sus acciones y el precio de mercado no recoge este coste. Externalidad positiva. Surge de un efecto positivo que no se reporte como beneficio. Un ejemplo de externalidad positiva que podemos mencionar en la investigación científica, de la cual se beneficia a la sociedad en general. Por otro ejemplo, sería la utilización de energías renovables, del que se beneficia a la sociedad porque las personas o empresas que las utilizan no están contaminando. En estos casos, los precios de mercado no recogen los beneficios reales. Como también tenemos ahí un cuadro, la externalidad negativa, nos dice que tales efectos no están incorporados a los costos de producción o lo están parcialmente, aunque es un concepto económico, puede ocurrir fuera del mundo económico y entre otros. ¿Cuál es la solución de las externalidades? Las externalidades son uno de los fallos de mercado y por tanto son uno de los motivos por los que se justifica la actuación del Estado en la actividad económica de un país. Para hacer frente a las externalidades negativas, el Estado puede establecer impuestos sobre las actividades que afectan negativamente a la sociedad o poner límites cuantitativos para restringirlas. La propuesta del presidente de Francia hace unos años de los países que emiten CO2 paguen un impuesto, por ejemplo, es una oferta para hacerles pagar por la externalidad negativa de aumentar el deterioro del medio ambiente en el mundo. En cuanto a las externalidades positivas, el Estado puede intervenir para favorecer las actividades mediante, un ejemplo, subvenciones o ayudas. Fallo de mercado, externalidades, problemas que se producen, las externalidades negativas se producen por efectos negativos en la sociedad. ¿Qué busca el Estado? Busca eliminar o reducir estas conductas. El instrumento de intervención del mercado. Para las externalidades negativas se dan las prohibiciones o restricciones, también establecen máximos o límites y también les hacen pagar impuestos. Las externalidades positivas se generan efectos positivos en la sociedad. ¿Qué busca el Estado? Fomentar más estas externalidades positivas. El instrumento de intervención del Estado para las externalidades positivas son las subvenciones y la ayuda y como también la regulación. Ejemplo de fallo de mercado.
Por ejemplo, la luz de las calles y el alcantarillado de una sociedad podrían ser fallos de mercado. No es rentable para una empresa dedicarse a un alumbrado en la calle porque invertiría mucho dinero, pero no ingresaría nada y al final quedaría en quiebra. Por ello, el gobierno se encarga de realizar estas tareas cubriendo los fallos de mercado.